Carlos Raimundi, que integra la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro, pero además de su militancia política, nos interesa siempre conocer el análisis que hace de la realidad argentina. Un año movido, podemos decir, todos los años son así en nuestro país, pero particularmente porque será un año electoral. Y nos debíamos una segunda parte de aquella charla, donde el doctor Raimundi nos ayudó a analizar particularmente el panorama de la oposición en este año electoral, y nos debíamos una charla, decíamos, qué pasa con el movimiento sindical. ¿Hay o no tironeos legítimos dentro del variopinto, heterogéneo mundo del oficialismo? Sobre estos temas vamos a charlar con él. Doctor Raimundi, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a usted por atendernos y prestarse, ¿no?, a este pedido nuestro. ¿Qué está pasando con el movimiento sindical en la Argentina? Habida cuenta de que decíamos hace un rato al abrir el programa en los títulos informativos, quizás pueda ser la semana del inicio del ansiado pacto social económico en la Argentina. ¿Cómo ve usted al movimiento sindical, el acto que hubo el viernes en Buenos Aires, masivo, los discursos y este pacto que posiblemente se viene? Mire, yo veo un momento, o más que un momento, yo creo que estamos atravesando una etapa, o que tendríamos que ser capaces, lúcidos los argentinos, de convertir un momento en una etapa, es decir, darle consistencia, darle consolidarla, hacerla irreversible, en el sentido de que las conquistas de este momento no haya forma de volverlas atrás, y una etapa de construcción, de avance, que puede ser que no sea el óptimo, porque es muy difícil nunca alcanzar el óptimo, pero que indudablemente tiene que ser evaluada como una etapa de avance de lo que podríamos llamar el campo popular. Y cuando uno habla del campo popular, habla de una columna vertebral, que es el movimiento del trabajo y las organizaciones de trabajadores. En ese sentido, yo considero, por lo menos esta posición personal, totalmente legítimo que si hay una organización de trabajadores que sostiene esto, que es capaz de salir a la calle y ocupar el espacio, que es capaz de actuar con fuerza frente a los empresarios cuando hay que discutir una paritaria, pero al mismo tiempo con cierta responsabilidad social, en el sentido de no desbordarse para poder recrear condiciones de crisis, y que está actuando con responsabilidad, a mí me parece totalmente legítimo que esas organizaciones de trabajadores reclamen espacios en la construcción política. No le tengo miedo, me parece lógico, me parece legítimo. No quiere decir esto que yo comparta todas las prácticas sindicales. A mí me parece que heredamos una cantidad de prácticas, de costumbres, de hábitos que pertenecen al sindicalismo viejo en muchos aspectos. Pero tengo que decir que así como me siento mucho más cómodo con una construcción como la que hizo el acto ayer en el Luna Park de la CTA, donde yo estuve presente, que con algunas prácticas del sindicalismo tradicional, tengo que decir que Moyano, por ejemplo, que aparece como un cuco tan grande para tantos comunicadores y tantos empresarios y tanta oligarquía, en los años 90, cuando hubo que salir a resistir a un modelo neoliberal, lo hizo, dividió la CGT, creó el movimiento de trabajadores argentinos, lo que se llamaba el MTA en ese momento, y se diferenció claramente de los gordos que entregaron el país o que consintieron la entrega del país. Entonces me parece que en esto hay que tratar de ser equilibrados, de saber los pros y los contras, de saber los grises que hay, y poder avanzar en un sentido admitiendo ciertas contradicciones, pero sabiendo que la contradicción central no está contra la CGT, sino que podemos tener diferencias de prácticas, pero la contradicción central
está contra el avance neoliberal que pretenden las corporaciones. ¿Por qué cree Raimundi que en general la oposición y medios hegemónicos, que son los que trasladan las visiones que hay sobre los hechos, sobre la realidad, no le perdonan a Hugo Moyano el salto que quiere dar a la política, no le admiten esa posibilidad? Bueno, no me parece tan difícil la respuesta. Me parece casi lógica, casi obvia. Es muy difícil para los grupos que históricamente nos gobernaron, y lo que es más grave, nos gobernaron sin que el grueso de la población se diera cuenta que eran ellos los que nos gobernaban. Nos gobernaron desde la filtración de la información, desde una manera de interpretar la realidad, desde la construcción de un discurso y de un sentido común, donde siempre había que echarle la culpa a la política, cuando realmente los que condicionaban a la política eran estos grupos de poder. Entonces estos grupos de poder hoy están viendo algunos de sus intereses afectados y le tienen pánico a la posibilidad de que las organizaciones sindicales se puedan movilizar, ocupar las calles, ocupar los espacios y ocupar la política. Así que eso es lo que los hace demonizar a ciertas figuras. En este caso puede ser la de Moyano, en otro momento pudo haber sido la de Delía, y yo sinceramente puedo discutirle cosas a estos dirigentes, como esos dirigentes me lo podrán discutir a mí, pero de ninguna manera demonizarlos. Eso es lo que está haciendo, lo que están haciendo los grupos concentrados, porque le tienen mucho temor a la participación obrera y sobre todo a que los obreros se organicen y ocupen las calles con un sentido de unidad, ¿no? ¿Qué mensaje tiene la presencia de Facundo Moyano ayer en el acto de Hugo Yasky de la CTA? Bueno, yo creo que tiene la misma significación que el saludo que hizo Hugo Yasky al acto del viernes. Es admitir las diferencias, pero al mismo tiempo plantear salidas de unidad cuando haya, ellos la llaman, la CTA de Yasky lo llama la unidad en acción, que cuando los intereses de los trabajadores están siendo afectados, hay que tener un sentido de unidad, porque cuando hay que dar batallas contra corporaciones fuertes, digamos, si hay que dar una batalla por la participación obrera en el reparto de utilidades de las grandes empresas, hay que darla juntos. Cuando hay que dar batalla para defender la posición del Estado en el directorio de las empresas donde se tienen acciones, hay que darla juntos. Y cuando haya que dar batalla, cuando estos grupos empiecen, digamos, agraven el clima de agitación que pretenden crear en el país, a medida que vayan viendo lo difícil que les va a ser enfrentar a la presidenta en las elecciones, también habrá que darla juntos. Entonces, separar lo que son estilos de construcción sindical de lo que son las grandes peleas contra los intereses más concentrados, ¿no? Raimundi, ¿cree que están dadas las condiciones para que esta vez finalmente, porque ya creo que es el tercer intento que hace el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, para sentar en una mesa para un diálogo amplio que establezca reglas de juego entre los industriales, la producción y los trabajadores? ¿Cree que esta vez están dadas ya las condiciones y puede vislumbrarse no sé si llamarle pacto, pero un encuentro social y económico? Bueno, espero que sí, con la salvedad de que siempre va a ser muy difícil sentar a todos los empresarios, porque yo creo que acaba de asumir una nueva conducción en la Unión Industrial que tiene diálogo con el sector sindical. La presencia del secretario general de la CGT en la asunción de un presidente de la Unión Industrial es, a nivel simbólico, un impacto muy fuerte en ese sentido. Es una señal muy fuerte. Ahora, distinto es los grupos empresarios que están diciendo, por ejemplo, que en la Argentina no hay inversión,
que la Argentina no da garantías ni seguridades jurídicas, porque esos son los grupos financieros, los grupos vinculados con los capitales golondrinas, con el trabajo no registrado, con una cantidad de cosas que indudablemente es cierto que están siendo afectadas. Para ellos las cosas no están bien. Ahora, para aquellos industriales que tengan responsabilidad social, que se den cuenta que el progreso de sus industrias va a estar atado a un mercado interno fuerte, y para eso tienen que tener salarios dignos y condiciones estables de trabajo, en esas condiciones yo creo que sí, no solamente que se puede, sino que se debe, porque la Argentina tampoco puede recostarse únicamente en la renta sojera. Tiene que diversificar su modelo productivo, tiene que diversificar su oferta, tiene que democratizar su perfil productivo, y en ese sentido yo creo, estoy convencido que hay empresarios, algunos representan empresas más grandes, la mayoría de ellos representan pequeñas y medianas empresas, que tienen que colaborar en fortalecer un tejido productivo en la Argentina. Y en ese sentido yo veo voluntad del gobierno. A mí me parece que hay que aprovechar, tener ministros con sensibilidad social, ministros en todas las áreas, en el área social, en el área económica, en el área de la ministra de la Producción, en el área del ministro de Tecnología. A mí me parece que esto hay que abordarlo de una manera integral, de una manera multidisciplinaria, multifacética, multidimensional. Y yo veo en la presidenta, no es que lo pueda yo hablar con ella esto, digo, interpreto que la presidenta tiene en la cabeza esta visión. Yo no regalaría, le digo la verdad, un proyecto como el proyecto de los ferrocarriles. Yo no, ahí sí hay un matiz que yo tengo, que es que me parece bien que funcionen muy bien las industrias automotrices, y me parece bien la construcción de autopistas, pero me parece que eso no debería ser el eje del modelo de desarrollo. El eje del modelo de desarrollo en términos de integración, de transporte estratégico, de ahorro de combustibles, tiene que pasar por el rediseño de la red ferroviaria. Ahí alguno me podrá decir que hay intereses cruzados con Moyano. Yo creo que si hay intereses cruzados con Moyano, lo que hay que hacer no es renunciar al proyecto, sino compatibilizar esos intereses con el propio Moyano. En esto soy pragmático, pero creo que hay que levantar mucho la bandera de la recuperación del rediseño, digamos, de toda la estructura ferroviaria, porque eso va a tener consecuencias integrales también en distintas facetas del desarrollo del país. Doctor Raimundi, como siempre, muy interesante hablar con usted. Le agradecemos muchísimo este diálogo. No, por favor, al contrario. Que tenga muy buenos días. Igualmente, hasta luego. El doctor Carlos Raimundi, con quien hablamos y analizamos algunos temas de la semana, integra la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro. Estamos en la romería. Estamos en Radio Nacional Córdoba. En el Facebook lo pedía Eber Cabrera.